Continuamos entonces con el contenido relativo a el primer renacimiento, el renacimiento florentino, también llamado 400, que les decía, porque tiene por características es cuando aparece ya el desarrollo de la perspectiva como parte de los componentes que los artistas, tanto arquitectos como pintores, agregan a las obras que están trabajando. Entonces, mejor ejemplo pues es Brunelleschi, que fue el descubridor de, de la perspectiva, y digo descubridor porque fue prácticamente un descubrimiento lo que él hizo sobre eso. Ya antes que él, si se recuerdan, pues ya lo habían visto en el gótico, pero no lo habían sistematizado como a este punto. Y solo hay que recordar líneas de fuga, que son estas, y el punto de fuga, que es el lugar a donde convergen todas las líneas. Luego esto que vimos sobre las enjutas y medallones, que es también bueno saber el nombre de estos elementos. Cuando veamos imágenes dentro de círculos u óvalos, eso se llaman medallones, es el nombre que tiene. Esta es otra obra de Brunelleschi, perdón. Esa no la terminó, hizo falta todo el trabajo de la fachada, sin embargo, la estructura de la iglesia pues está más o menos terminada. Este fue un encargo de un mecenas que fue Cosme de Medici. Ese es el nombre del mecenas que encargó esta obra. Por los interiores, pues vemos que se aplican todos los principios que ya revisábamos sobre la perspectiva que Brunelleschi pues, hacía en sus obras. Vean acá las líneas de toda la estructura nos van a llevar hacia el altar, este punto que está allá en el fondo. ¿Ven? Todas las líneas de fuga nos llevan hacia el altar, que es donde está el punto central, ubicándonos en la parte media de la nave central. Lo demás, pues decoración en casetones, imitando los casetones griegos y romanos también. Hay una cúpula, tiene estas aberturas a manera de ojo de buey que sirven para la iluminación interna. Las arcadas de medio punto, son estas arcadas, acuérdense que son los arcos, es el espacio entre un arco y otro. Columnas corintias, imitando el desarrollo arquitectónico greco-romano. Esa es la planta arquitectónica, y ahí vemos la nave central, que es donde acabamos de hacer la observación, el transepto o crucero, que es el lugar donde está la cúpula, y el ábside cuadrado de fondo, y un espacio para el coro también acá. Luego las sacristías y bueno, todos los elementos propios de una iglesia de estilo de cruz latina, es esta que vemos acá. Vemos otros ejemplos, siempre en formato de cruz latina. Esta es la iglesia de San Andrés de Mantua, y este es de otro arquitecto de apellido Alberti. Este también corresponde al primer renacimiento. Vean que es igual, frontones, estas bóvedas como las de las basílicas romanas, la cúpula al fondo y una linterna o lucerna, que también se llama eso, que está allá al fondo. Y siempre con decorados, en este caso corintios. El corintio es uno de los estilos greco-romanos que le gusta más a los renacentistas. Por eso agregan las volutas y bueno, volutas acá arriba y la hoja de acanto bastante. ¿Sí, Natalia? Fíjese que la frontalidad, nada más que la fachada de ese edificio me recuerda al palacio por el triángulo y los pilares que estaban ahí. Ese es el frontón, así se llama el triángulo, Sí. frontón. El frontón. Okay. Y sí tiene relación, solo que no es una relación directa todavía. Este es el periodo renacentista y se utilizan elementos constructivos y decorativos de estilo greco-romano. Va a venir un estilo dentro de un par de siglos, después de este momento que estamos viendo, que se llama neoclásico. Y el neoclásico
viene con las ideas independencistas, las ideas de Francia, la Francia liberal, viene acá a América. Y entonces ese es el estilo que se le da al Palacio Nacional, que realmente no es el primer palacio, es el segundo palacio. El primero se quemó. Ese segundo lo trabajan a inicios del siglo XX y le dan el estilo neoclásico. Es por eso que se parece. Y vamos a encontrar pues esos elementos, columnas corintias, capiteles corintios, el frontón. Vamos a ver también esos los mascarones, que es esos óvalos o círculos con escultura. Todo eso lo tiene el palacio, solo que es de estilo neoclásico, o sea, es todavía posterior a eso que vemos por acá. Pero está bien la observación. Bueno, avanzamos. También de Alberti, este es el templo malestiano. Este no se recuerda exactamente dónde está, me parece que siempre es, bueno, sí, es Italia, pero no recuerdo la ciudad, si es Florencia u otra más. No está terminado tampoco en una fachada, que le hacen falta elementos decorativos. ¿Cómo se sabe eso? Pues porque estos arquitectos hacían las proyecciones sobre papel, entonces están los diseños, con lo que ellos pretendían que se realizaran las obras. Entonces, es igual, de estilo, si nos acercamos a ver las columnas, columnas, en este caso son columnas estriadas, no son columnas lisas, y tienen capitel corintio, porque el corintio es el más gustado. Recuerden el significado que veíamos cuando trabajamos el arte griego. El corintio se considera más artístico, entonces es más estético, se supondría, y por eso es que se coloca en las obras. Bien, hasta ahí llegamos entonces con la arquitectura. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues avanzamos a la escultura. Con la escultura otra vez vamos a encontrar esa búsqueda de la representación del ser humano, ahora como elemento más importante, puesto que estamos con el ser humano como centro de todo. Siempre hay temas religiosos, los temas profanos y los temas religiosos pues son parte del Renacimiento. Pero muchos de los temas profanos, mitológicos en su mayoría, tienen un sentido moralizante, es decir, que se hicieron para a través de ellos contar una historia en la que pues se mostraba el pecado o algún tipo de norma quebrantada, y de esa manera pues se podía enseñar, miren, esto es malo y esto no se debe de hacer. O temas en los que pues se resaltaban los aspectos positivos y era lo mismo, miren, esto es lo que se debe hacer a partir de mitología greco-latina. Entonces podríamos entrar, pero no vamos a dejar de lado tampoco los elementos escultóricos religiosos, porque también los hay. Acá vamos a tomar como base a Lorenzo Ghiberti. ¿Se acuerdan de Ghiberti? Esta es la antítesis de Brunelleschi. Este es el que ganó el concurso para realizar las puertas del paraíso del baptisterio de Santa María de las Flores, y le ganó a Brunelleschi, y él pues se dedicó pues al trabajo escultórico. Él también hacía las veces de arquitecto y pues tenía en su taller muchos aprendices, entre ellos Donatello. Si recuerdan a Donatello, uno de los grandes del Renacimiento, pues fue alumno de Ghiberti. Se dice que es el único que lo podría reemplazar de sus alumnos. Y bueno, ahí tenemos la comparación que se hace con Donatello y con Giorgio Masaccio. Se dice que Brunelleschi también es otro de los con los que puede compararse, pero a diferencia de ellos, la formación de Ghiberti no fue tan cercana a los elementos romanos, por ejemplo, a la arquitectura romana. O sea, sí aprendió, pero no, es como que no se especializó tanto en eso, a diferencia de Brunelleschi, por ejemplo, que se fue 10 años a estudiar a Roma. Pero bien, avanzamos. Si recuerdan, también los elementos que se utilizaron para la elaboración más bien para la presentación en el concurso, Brunelleschi hizo esta escena, Ghiberti hizo esta, y a través de esa fue que ganó el concurso para realizar estas puertas.
Esto que ven acá. Estas les muestro dos puertas de todas las que tiene el baptisterio. Ven acá, en este caso, es muy similar a la imagen que veíamos hace un momento. De hecho, ya les digo por dónde está. Creo que es esta. La escena de donde está intentando cortar el cuello a su hijo, Abraham. Es esta que está acá. Y esta es otra puerta. Son puertas gigantescas, por cierto, no son puertas pequeñas. De ahí que vienen estas teorías conspiranoicas actuales y la desinformación de redes sociales. Ponen esas puertas y dicen es que antes habían gigantes. No, es un símbolo nada más que las puertas sean de ese tamaño. Esos también son cuadros, son imágenes en los que aparecen también pasajes bíblicos. De este les voy a mostrar dos. El primero, que es el de la creación, y el segundo, que es otro episodio bíblico que mejor le podemos mostrar la imagen y luego les pregunto cuál ustedes piensan que es. Entonces vamos a ver el primero. Ese, si mal no recuerdo, es ese de acá. Bien, lo tenemos. Y este es el tema de esos segmentos decorativos en la puerta. Este corresponde a la creación. Y aquí vamos a ver un par de cosas. Primero, que esta obra en particular, este pequeño panel de bronce, por eso es bronce, está hecho por escenas, de manera que toda la imagen nos cuenta la misma historia. Este que ven acá es Dios Padre, flotando, haciendo todas las cosas de la creación, rodeado de los ángeles, de coro de ángeles. Luego tenemos este otro, que se observa la creación de Eva. Pero aquí primero quizás la creación de Adán, aquí. ¿Ya? Lo está levantando del suelo porque lo hizo de barro, según la tradición y según lo que se lee en Génesis. Esa es la creación. Luego este otro es la creación de Eva, particularmente. Por eso Adán ahora está acostado y de uno de sus lados, zona de las costillas, está saliendo, como si emerge la figura de Eva, llevada por unos pequeños putis. No les puedo decir aquí son querubines y serafines porque pues todavía no se les nombra de esa forma, eso es hasta en el barroco. Pero pues aparecen ahí, que la están llevando frente a la presencia de Dios, quien le toma una mano, como si la estuviera sacando del costado de Adán. Luego tenemos ahí al fondo, acá, una escena en la que Eva le está dando a Adán el fruto prohibido, y aquí en medio, en el árbol, está enredado una serpiente con cabeza humana. Ese es el pecado, ¿verdad? Y de este lado tenemos la expulsión del paraíso. Acá está el ángel en la puerta, expulsándoles, diciéndoles que se vayan, y ellos cubriéndose por su desnudez. O sea, eso es la elaboración del relieve a partir de escenas. Ahora, técnicamente, una manera de resolver, no sé quiénes de ustedes, por cierto, han llevado ya escultura o están llevando escultura, pero cuando se trabaja relieve, se trabajan planos. Y hablando de planos, me refiero a profundidades dentro de la misma composición. Entonces, si les preguntara a ustedes de eso que ven acá, ¿cuál es el primer plano? ¿Qué me dirían? ¿Alguien sabe cuál es el primer plano? ¿Sí, Natalia? Pues según veo, puede ser el Adán que está
acostado en el suelo o Dios Padre que está recogiendo a Adán. Sería esta escena, hablemos de la escena, sería esta escena, en Sí. primer plano. Muy bien. ¿Alguien más confirma o difiere? ¿No? Dice acá, ¿qué les parece? Yo creo que también está en primer plano. Muy bien, esto está en primer plano. Ahora, si les dijera cuál es el último plano, Stephanie, dice, Creo que serían los angelitos que están al fondo. eso de acá arriba. Sí, esos y los árboles. Esos árboles de acá, ¿verdad? Aunque también las montañas y las alas de esos ángeles que están acá en el fondo. Pues bien, bueno, Azucena, dígame. Yo, ¿dónde está Adán y Eva con la fruta? Bueno, aunque no sé, no estoy segura. No es el último plano, pero fíjese que sí, efectivamente, es uno de los planos posteriores, es uno de los últimos, de los que están atrás, y es evidente la distancia entre este y este. A ver, ¿quién más me levanta la mano? ¿No? Bueno, resulta que esto es elaborado en una profundidad no muy grande, estamos hablando de acá unos pocos centímetros de profundidad entre el primer plano, que efectivamente está entre la escena de Dios creando a Adán o Adán y Eva expulsados del paraíso. Serían como los dos puntos en los laterales que muestran primer plano. Y luego los planos nos vamos yendo hacia atrás. Por ejemplo, esto sería un segundo plano, esto sería un tercer plano, esto sería un cuarto plano, este de acá, este sería un quinto, este sería un sexto, un séptimo, y por ahí octavo y quizás noveno ahí atrás. Ahora, ¿cómo lograr tantos planos si la distancia no es muy profunda? Por eso les preguntaba si alguien ya había llevado escultura. Porque escultura hace un relieve. Y esos relieves, pues a veces nos falla esa parte de representar volúmenes. Primero decirles que no hay necesidad de elevar tanto las figuras para lograr un volumen en primer plano. Lo que hay que hacer es saber aplanar las figuras y buscar esos énfasis que permitan que la luz a la hora de incidir sobre el relieve escultórico no genere la sensación casi pictórica de profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si está en primer plano, yo le voy a hacer más profundos los relieves de la ropa, por ejemplo, en este caso, le voy a poner más detalle para que encierre más oscuridad el, 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 la ropa bueno, la figura en general. Y por el contrario, si los voy a colocar atrás, como por ejemplo la escena de Adán y Eva y el fruto prohibido en la serpiente, o este de acá, esto solamente voy a hacer un leve énfasis en los bordes y el fondo va a quedar casi que plano. Entonces de esa forma logro profundidad. Entonces eso es lo que vemos acá con Guibert. Vamos a ver algunos elementos que ahí les van a quedar para que los estudien. El uso de alto, bajo y medio relieve, que es lo que les comentaba para poder hacer la profundidad. Los efectos de perspectiva aérea, el ver o parecer que estamos viendo la obra desde arriba. La perspectiva lineal, en este caso, aparece en la representación de este arco. Y los puntos de vista son variables dados que son diferentes escenas. No hablamos de una sola escena. Cuando es una sola escena, entonces sí es fácil encontrar, por ejemplo, líneas de fuga. Pero cuando no lo es así, es más complicado. Pero por eso hablamos más bien de puntos de vista variables. Los movimientos sosegados, no exagerados, función de varias escenas, como lo pueden ver acá. Entonces, hay la utilización de un canon clásico para la elaboración de la figura humana. Eso nos dice pues que hay un énfasis en el humanismo. Ya no es pecaminoso pensar en la desnudez, como lo había sido hasta hace un par de siglos, sino que se considera como una proyección de la dimensión humana de las personas. ¿Alguna pregunta más o comentario?
¿Sí, Natalia? Y esta obra estaba dentro de las puertas que nos mostró anteriormente. Sí, está por acá. Por ahí arriba. Y ahorita les voy a mostrar una más, les voy a mostrar este de acá. ¿Cómo va? Ahí tiene. Este es otro de esos paneles que están dentro de la puerta. Les decía que es este de acá. Panel. Y es una representación también de un tema bíblico. Les voy a decir el tema. También acá está hecho en escenas. ¿Sí, Fares? No, disculpe, lo presioné sin querer. Vale, en todo caso, ya no te vi por allá, en el viaje de campo. Sí, es que mire, me enfermé el segundo día y me enojé y ya no pude salir porque me sentía muy mal. Bueno, pero estuvo bien bonito. Sí. Bueno, ojalá dentro de un año pues sean ustedes quienes van manejando la investigación por allá. Bien, avanzamos entonces. Les decía, este siempre es manejado en escenas, siempre por escenas, y esta es la historia de José, pero José, aquel jovencito que fue vendido por los hermanos. ¿Recuerdan esa historia? ¿De quién me pudiera decir algunos datos sobre esa historia? ¿Sí la conocen? ¿Elin Alejandra? Lo que yo llegué a escuchar de esa historia es que lo vendieron porque decían, o no sé si era verdad, de que lo querían más, el papá lo quería más a él que a todos los hermanos y porque le había regalado como una túnica, creo. Muy bien, eso digamos que es como una representación de los celos, ¿verdad? Eso es digamos, como vemos el tema central acá. Natalia. No, solo más que todo, el sentido de esa historia es como los celos de los hermanos hicieron un cambio grande en la vida de José y que eso en sí no fue como culpa de José para nada, pero terminó siendo una prueba que Dios le puso a José para pues, transformarlo y hacer algo diferente según la historia. Muy bien, y de hecho conoce a Faraón, el Faraón egipcio, ¿verdad? Según la historia. Sofía dice, José interpretaba sueños y se convirtió en la mano derecha del Faraón, creo correcto. Muy bien, Sofía, eso es justamente, pues le terminó interpretando los sueños al Faraón y eso fue muy, muy importante para la posición que él llegó a tener después. Por eso es que luego les hace una broma, por así decirlo, a los hermanos a manera de venganza y los culpan de un robo. Pero bien, eso ya son detalles ya muy particulares. Bueno, ya tenemos el tema. ¿Qué nos interesa de esto? Bueno, primero que hay una representación arquitectónica en este cuadrante que vemos acá de la puerta y es una rotonda. Si se fijan en la rotonda, pues los representa esos templos circulares como los que habían en Grecia y pues observamos que justamente la lejanía, vemos el cambio de volumen dependiendo de qué tan cerca o tan lejos están las figuras. Eso lo vemos acá. Ven, es otro juego de figuras acá al fondo, la arquitectura también, las montañas ahí al fondo, hay un grupo también de personajes ahí arriba. Entonces todo eso es el desarrollo de la perspectiva en la composición. Pues acá es fácil de determinar el primer plano, como lo ven acá, esa es la parte más cercana a nosotros y por eso es la que tiene más detalle, vean, mucho más detalle, todas las imágenes. La escena en la que les mencionaba que José manda que les pongan algunas cosas y luego denuncia, ellos no sabían que él era el hermano que habían vendido mucho tiempo atrás,
y luego hace pues que vayan tras ellos porque les dicen que se robaron algo. Y entonces encuentran en los sacos que se llevaron lo que se habían robado. Entonces por eso acá los lamentos, la búsqueda de explicaciones de los hermanos, acá extendiendo las manos hacia el frente como diciendo, miren, ahí está, yo no sé qué tiene que ver todo eso ahí, algo así. Este otro se rasga las vestiduras y bueno, este otro se lamenta llorando, mientras los, se supondría, soldados de Faraón, pues le señalan lo que se llevaron. Estas otras escenas también tienen que ver sobre la misma idea. Pues, en este caso, me parece que esta es una escena diferente. Esta es como cuando se lo llevaron, cuando lo vendieron a José. Y bueno, ahí está todo el desarrollo en imágenes. En cuántas imágenes. Ahora vamos a ver una parte de la composición. Primero vamos a hablar de esta línea. Esta que ven aquí. ¿Saben qué es una línea de horizonte? ¿Sí, Fares? No sé si es la misma, pero es, por ejemplo, lo que determina los planos que uno va a usar para, por ejemplo, una pintura. Tiene que ver con los planos, sí. Es parte de las composiciones que hacemos cuando hablamos de planos en una composición. Eso sí, sí tiene que ver, pero está determinado por otro elemento. ¿Natalia? Si no me equivoco, es por la vista del observador, donde capta la imagen. Muy bien. Cuando hablamos de línea de horizonte, estamos hablando del observador de la obra, en este caso nosotros como observadores de la obra. Si ustedes no sé dónde están, ahí si pueden encender un momento la cámara, quienes puedan, voy a mostrarles algo. Vamos a dejar de compartir un momento, quiero verles, a ver quiénes encienden la cámara y los que pues están de rebeldes, porque no es que no puedan, sino que no quieren. Están viendo, veamos, llevo 4, 5, 6, 7 y por ahí. Bien, ahora céntrense en lo que está atrás de ustedes. Bueno, si tienen una pared enfrente de ustedes porque están viendo un celular, una tablet o la computadora y atrás hay una pared, entonces vean hacia un lugar un poco más abierto. Por ejemplo, yo tengo acá la computadora de frente, pero frente a mí tengo una puerta que da a una habitación y muebles hacia el fondo. Entonces, yo desde acá donde estoy, y es lo que quiero que vean, si están viendo, bueno, tienen para ese lado, por ejemplo, el resto de la habitación, pues vean en ese momento. Y entonces vean la posición de todos los objetos que están ahí, mesas, si es una cama, si es una silla, si es un mueble, si es el televisor. Vean el techo también. En este caso, bueno, si es las líneas bueno, lo que sea que tengamos como techo, vean las líneas donde están. Y si todo el mundo está sentado, entonces ahora pónganse de pie. De ponerse de pie y vean otra vez todo eso que está alrededor de ustedes. Y vean qué es lo que le queda de frente a ustedes, frente a sus ojos. Y mientras lo hacen, solo tengo una llamada un momentito, permítanme. ¿Ejercicio? ¿Quieren un ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo le apago las cámaras? Sí. Dígame.
¿Sí? pues de que cambia mucho bueno, la observación que nosotros tenemos, pues todo se ve como en la parte de abajo y más pequeño. Ujú. Al ponerse de pie, todo cambia de posición, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, eso no sé si ya lo habían notado. Les pongo un ejemplo. Si van en esos días allá a la Escuela de Artes, cuando salgan de las clases que tienen en el tercer nivel, párense y vean todo lo que está frente a ustedes, la plaza, los edificios que tienen a un lado. Luego bajen las gradas y otra vez vuelvan a hacer lo mismo, vean hacia los lados. Entonces van a ver que todo cambió de posición. Lo que antes veían desde arriba, ahora lo ven desde un nivel más bajo. Entonces, cualquier cosa que quede al nivel de sus ojos, ya sea que estén en una posición sentado o de pie, lo que queda frente a los ojos, eso se llama línea de horizonte. Entonces, la línea de horizonte no es que yo veo un paisaje al fondo que tiene el mar, por ejemplo, o una línea de montañas, sino que lo que yo estoy viendo en este caso sería ¿cómo se llama? Eh, lo que tengo frente a mis ojos. Puede que ese paisaje, esa línea de mar ahí al fondo me quede un poquito alto o me quede un poquito bajo, dependiendo de la posición que yo tengo. Pero no necesariamente, que lo que quiero que quede claro es que tiene que estar la línea de horizonte frente a mis ojos. O sea, la línea del paisaje, ¿no? Del paisaje. La de horizonte sí está frente a mis ojos, pero la línea del paisaje no. Esa se va a mover según la posición de altura que yo tengo. Entonces, ahora les muestro de nuevo la imagen. En esta imagen yo veo a los rostros de las personas frente. Ahorita se las comparto. Bien. Ahí está el rostro de las personas. Yo lo veo de frente. Y por eso es que veo esta rotonda, la veo de abajo hacia arriba, porque es más alta que yo. Entonces la veo en fuga. Aquí también, si se fijan, se ve en fuga, ¿ven? Hacia atrás, y luego las montañas allá. Y luego el piso también. El piso lo veo de arriba hacia abajo, porque mi línea de horizonte está acá. Ahora, ¿quién decidió que mi línea de horizonte quedara ahí? Porque si yo le dijera, mira, la línea el horizonte del paisaje, o sea, el paisaje, esa línea que se ve al fondo, está más bien aquí arriba. ¿Y por qué no coincide? Porque yo, si la línea de horizonte mía estuviera, de mis ojos, estuviera acá arriba, yo tendría que ver todos esos rostros de arriba hacia abajo, pero los estoy viendo de frente. Entonces, a lo mejor ahorita no me captan al 100%, pero ya van a haber otros ejemplos en los que se nota esto que les mencionaba, donde la línea del paisaje, el horizonte del paisaje queda en una posición, pero mi línea de horizonte, según mi punto de vista, está en un lugar diferente. Vamos a ver qué otras líneas aparecen por acá. Otro aspecto es dividir la composición en cuatro cuadrantes. Si se fijan, los dos de arriba tienen más bien como paisaje y los dos inferiores tienen a las personas. Eso no es solo porque sí, eso tiene un sentido. Los dos cuadrantes inferiores pesan más que los de arriba, y pesar más significa que llaman más la atención. Y de los dos cuadrantes de abajo, el que más llama la atención siempre va a ser el derecho. Ese llama más la atención. Ya es un poco de psicología del arte ahí lo que nos hace explicar eso, ¿verdad? Que este es el lado que más llama la atención. Por eso se dice que los elementos que están en este cuadrante pesan más que cualquier otro que está en los otros tres. Si este es el que pesa más, también hay uno que pesa menos. Ese cuadrante que pesa menos es este. Este es el que pesa menos. Entonces, y vamos a hablar, bueno, más adelante les muestro otro diagrama, pero hablamos de cuadrante superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. De esa forma se nombran los cuadrantes. Aparte de eso, bueno, ahí está la historia de José, el término vemos las líneas de fuga. Las líneas celestes inferiores muestran las líneas del piso, de donde, o sea, se sacan adrede, o como se dice, se sacan de la manga. No, ahí están, miren.
¿Ven las líneas de inclinación que aparecen ahí? Igual acá arriba, lo que hacemos es juntar estas líneas hacia el punto al que se dirigen los elementos arquitectónicos. Entonces tenemos este, y ahí está. Vean esos otros elementos arquitectónicos también, proyectan las líneas hacia este punto. Ese punto, hacia donde convergen todas las líneas de fuga, tiene un nombre, pero hay otro elemento mucho más amplio, que es este de acá, que se llama punto focal, y no debemos confundirlo con este. Este que ven ahí, ese amarillo, se llama punto de fuga, y este grande se llama punto focal. ¿Cuál es la diferencia? El punto de fuga es al lugar donde van todas las líneas, y el punto focal es lo que el artista quiere que nosotros veamos primero en la obra. Eso es algo que ustedes deben saber bien, y la historia del arte nos ayuda a entenderlo mejor cuando ustedes están trabajando composiciones. Deben pensar cuál es la forma o cuál es el lugar, cuál es la posición que el artista quiso que ustedes vieran primero. Porque no es que el ojo se tiene que mover sobre todo lo que está ahí. Aquí hay un montón de escenas, igual que lo veíamos en la creación de Adán y Eva. Hay un montón de escenas, pero el artista quiere que nosotros veamos una escena primero. En este caso es esta. Y está determinada por que todas las líneas se dirigen hacia el mismo lugar y porque ahí están los elementos de mayor importancia volumétrica. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, avanzamos. Aquí tenemos dos obras de Donatello, aparte veamos los relieves de Ghiberti. Tenemos dos esculturas. En estas se muestran dos personajes bíblicos, San Marcos y de este lado Habacuc. Y bueno, las técnicas, eso se refiere, el contraposto, la perfección técnica, se refiere a los elementos que son como más de tradición griega. Por ejemplo, el contraposto es griego. Las telas, los trajes que les colocan a estos personajes, a pesar de ser hebreos, pues son griegos. Eso es parte de lo que se realiza acá. Las figuras individuales, como dice acá, y las expresiones de estado de ánimo en el rostro. Eso también es parte de lo que encontramos. Ese es de Donatello también. Este es San Jorge. Acuérdense que Donatello fue alumno de Ghiberti, el que hizo las puertas. Y ahí tenemos la cabeza erguida, la mirada confiada, un giro suave del cuerpo, no se ve rígido. En este caso muestra a San Jorge como un hombre en su plenitud de edad, es decir, ya un poco mayor, pero sin ser completamente adulto. El escudo que hace esa referencia a lo militar y a la fuerza, las piernas firmes, de pie firme, como esperando lo que sea que venga, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de Donatello, de San Jorge, que dejó representada a Donatello. Tenemos otras más de Donatello. Estos son figuras de un alto relieve, las que se ven acá. Ahí como pueden ver. El tabernáculo de la Anunciación. Tenemos a María y al arcángel Gabriel acá abajo. Otra más de Donatello, el caballero Gattamelata. Este es una imagen en la que estas se denominan ecuestres. Las esculturas ecuestres pues son símbolos de poder, especialmente poder militar. Por eso es que se ven de esta forma. Lleva ataviado con espada, con un báculo de mando y pues el caballo en actitud de ir avanzando. Eso que ven acá es como una cuña, no necesariamente signifique algo. Y bueno, ahí tenemos otra más de Donatello. Este es un David
En el caso de Donatello, porque más adelante vamos a ver el David de Miguel Ángel, en el caso de Donatello lo hace como un jovencito adolescente, por eso el cuerpo no está completamente desarrollado. Vean, es un cuerpo de un adolescente. La desnudez ya no es problema acá, se refieren a la figura humana de la misma manera que lo hicieron los griegos, especialmente en su momento. Y bueno, ahí tenemos un joven, cabello largo, vean, una expresión de triunfo en su rostro, y tiene el pie puesto sobre la cabeza cortada de Goliat. Ese es en bronce. El trabajo en bronce pues era bastante común en esta época. Y una más de Donatello es de Magdalena Penitente o María Egipciaca. Fíjense que acá lo que les quiero mostrar es que la tradición nos dice el nombre de algunas figuras, pero la iconografía nos revela que no necesariamente eso corresponde a lo que nos están diciendo. Si ustedes buscan libros de arte donde aparece esta imagen, siempre les va a aparecer Magdalena penitente, como si María Magdalena hubiese hecho penitencia. Dentro de las historias, bueno, dentro de lo que la Biblia dice de María Magdalena, dentro de lo que se dice en los evangelios apócrifos y luego la tradición, en ningún momento pues se habla de que ella haya hecho las veces de un nazareo, o sea, que haya hecho penitencia. Si se fijan, las ropas son harapos, ropa así como rota, como deshilachada, como decimos en buen salvadoreño. Aparenta también ser como una piel, nada más la que tiene puesta, y luego el rostro demacrado de ella pues nos habla acerca de mucho tiempo con privación de alimento, a lo mejor de bebida, y el pelo pues todo desordenado. Entonces, iconográficamente no corresponde a María Magdalena. Eso es lo que nos debe quedar claro de esta imagen. Entonces, ¿quién es? Pues el nombre de esta figura debería de ser María Egipciaca. Y María Egipciaca o María la Egipcia es una historia, una santa. La geografía de ella refiere que durante pues, mucho tiempo se dedicó a la prostitución, lo cual sería adulterio, ¿verdad? En términos del cristianismo católico de esa época. Y entonces, y bueno, y del judaísmo también. Entonces, en tiempos del cristianismo, ella pues reflexiona acerca de lo que hace y pues abandona su vida en esas condiciones y se va al desierto. Hay un monje que la va a buscar, todos las pensaban muerta después de mucho tiempo y resulta que está viva, porque Dios le provee de alimento. Y ella durante todo ese tiempo lo que hace es meditar. Entonces, esta imagen debería de titularse María Egipciaca, no Magdalena penitente, porque no es María Magdalena. Vamos a avanzar. Llegamos a la pintura. ¿Alguna pregunta sobre la escultura? ¿No? ¿Nada? No, Nick, todo bien. Muy bien, entonces avanzamos con la pintura. Bueno, en términos generales podemos seguir hablando de la recuperación del lenguaje clásico, o sea, la construcción de composiciones a partir de temáticas de la mitología griega y romana. El centro de la temática ahora, pues les decía, es la figura humana. No significa esto que que la idea de Dios no se retoma o está distanciada de las temáticas propias de esta época. Lo que sucede es que esas temáticas ahora se toman desde un punto de vista más humano. Entonces la dimensión humana de los personajes
bíblicos o personajes considerados divinidades, divinos o sagrados, se van a hacer en una dimensión más humana, o sea, van a aparecer más personas y menos esos seres extraordinarios allá lejos de nosotros. A eso es a lo que se refieren. Pero siempre hay una idealización. La idea de la belleza basada en proporción, armonía y equilibrio, que es la idea griega, se mantiene. Y eso básicamente es la razón por la que se le dice arte clásico o arte del clasicismo renacentista, porque pues se refiere a esos tres elementos: proporción, armonía y equilibrio. Tenemos esta imagen, el nombre de la obra es Palas domando al centauro, es de Sandro Botticelli. Decirles que utilizaban estos artistas modelos, y en el caso de Botticelli, pues ella es la modelo preferida de él, por eso el rostro de ella en las obras de Botticelli está repetido un montón de veces. Y no solamente le posó a Botticelli, también lo hizo con otros artistas. Entonces es una de las que se tiene amplio registro de que fue modelo. Bien. ¿Quién es Palas? ¿Alguien sabe quién es Palas? No, tal vez no. Bien, Palas es uno de los nombres con los que se conoce a Atenea o Minerva. Es la misma. Si le dicen Palas, a veces aparece como Palas Atenea, pero Palas, Atenea o Minerva es la misma diosa. Entonces, estamos viendo una imagen en la que la diosa Minerva, podemos decir Minerva por nuestra Minerva, símbolo de la universidad, está domando al centauro, o sea, lo está tomando de la cabeza y lo sostiene con firmeza. Entonces, esta obra nos va a ayudar a comprender los elementos compositivos que están dentro de la obra plástica. Vamos a ver algunos de los que ya les mostré: las líneas de fuga, punto focal, línea de horizonte, por ejemplo. Esos deben de sernos como fáciles de entender a la hora de ver una obra. Primero, dividir la obra en cuadrantes, ¿ya? 4 partes iguales. Son los cuadrantes. Acuérdense que los cuadrantes, les decía, superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Y les decía también, lo que visualmente pesa más es el lado derecho, especialmente mientras más abajo, más pesado. Y lo que pesa menos es el izquierdo, mientras más arriba, menos pesado. Y si se fijan, entonces están complementados. Se complementan como forma de X, la mayoría de las obras de esta época. Bien, esos serían entonces los cuadrantes, y los van a tener para que los estudien. Eso los colocamos un número. Decimos cuadrante 1, cuadrante 2, 3 o 4. Si les digo cuadrante 4 es inferior derecho. Si les digo cuadrante 1 es superior izquierdo. Ese es otro término para nombrarlo. Cuadrantes. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Ven, esto que observan acá se denomina composición clásica. La composición clásica es una manera de agrupar los elementos, personajes o formas en relación a el triángulo como símbolo de la perfección. Aparte de eso, el cristianismo, cuando la obra es cristiana, por ejemplo, esto nos hace referencia a la Trinidad Santa: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad Santa. Entonces, eso se le llama composición clásica y es un triángulo. Si me colocan composición en triángulo, pues puede que tengan un puntito menos por ahí, porque necesito que me digan composición clásica. Si me dicen clásica, yo sé que están hablando de un triángulo, pero si dicen composición en triángulo, no necesariamente es una composición clásica, porque pudieron haberlo utilizado en otro momento de la historia del arte. Entonces, ahí tenemos un triángulo. ¿Cómo encuentro yo ese triángulo ahí? ¿Por qué yo puedo afirmar que hay un triángulo en ese lugar?
Bueno, primero porque es una norma en las obras de la época, es un símbolo de la perfección, en referencia a esa perfección geométrica y matemática que manejaban los griegos. Luego tengo que el brazo del centauro, este de acá, tiene una inclinación, y el brazo este de Palas tiene una inclinación también. Entonces de ahí es donde salen las líneas acá y esta línea de acá. Y luego el suelo, pues lo que se hace es enmarcar los pies de Minerva y esta parte del suelo. ¿Buena pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, comenzamos. Composición clásica. Bien, en este caso, esta es línea de horizonte. En este caso, vean, la línea de horizonte coincide con la línea del paisaje. ¿Se fijan? Ahí hay una línea de paisaje. ¿Ve? Es la lejanía de un lago o una bahía. Ya vemos montañas arriba. Entonces, esta línea se consideraría línea de horizonte. No porque esté ahí necesariamente. Lo que pasa es que yo como observador estoy viendo a Palas de abajo hacia arriba, pero de la cintura hacia arriba. Y veo estas rocas, las estoy viendo desde abajo. No significa que yo estoy ubicado más o menos a la mitad de la composición. ¿Ya? Esa se llama entonces línea de horizonte. Vean, vayan apuntando eso. Esa línea la estoy tomando de la arquitectura de ya bueno, de las líneas estas de la como manera de caverna o de abrigo rocoso, no sabría decir muy bien. Esto de acá, ahí vemos líneas. El piso. Bien, ¿qué más encontramos ahí? Tenemos líneas de fuga. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? El lugar donde van todas las líneas de fuga. Punto focal. Casi, casi. Punto de fuga. Punto de Fuga. fuga, correcto. El punto de fuga es el lugar a donde van todas las líneas de la composición. Ahora, ¿qué notan de extraño ahí? Con las líneas de fuga y el punto de fuga. Se sale de la imagen. Correcto, Ariana. Se sale de la imagen. Vean, el artista no necesariamente va a ubicar todos estos elementos dentro de la composición, los puede ubicar fuera, precisamente. Las composiciones que representan paisajes como muy amplios, muy laterales, las líneas de fuga se salen. En la mayoría de las líneas de fuga caen dentro del cuadro, pero en este caso se salen. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Eso sería el punto focal, o sea, el lugar que más llama la atención de la composición. O sea, cuando ven la obra, pues la vista se va hacia ese lado, hacia donde está el rostro de ella y el rostro también del centauro. Vean que el antebrazo es, o el brazo, ¿no? No, antebrazo y la inclinación de la cabeza de ella me generan esa idea de la curvatura. Bueno, lo que llamamos punto focal. Y ahí tenemos entonces la mayoría de los elementos que vamos a estar revisando en las obras que vamos a estudiar. ¿Bien? Primero los cuadrantes, composición clásica, línea de horizonte,
líneas de fuga, punto de fuga, punto focal. Esa es otra cosa que, bueno, se te pregunta, si el punto focal ¿preguntas? ¿Sí, Christopher? Y con la composición clásica hay otra forma de encontrarla. Hay variantes, hay algunos variantes, especialmente la posición, pero en general todos los elementos que les muestro ahí son parte de una obra de esta época. Antes, cuando los artesanos generaban las ideas estas de las composiciones, no le daban como tanto énfasis a la construcción, pero ahora sí lo hacen. Bien. Solo me permite un momento, tengo que mandar una información un momentito. Vamos a revisar esta obra, piensen en ella en lo que les pregunto ahí un par de cosas. Bien, ya volví. Bien, sobre esta obra, ¿dónde les parece a ustedes que está el punto de fuga? ¿Alguien que ubique el punto de fuga? ¿No? ¿Ivette? Yo creería, guiándome por las líneas del piso, o sea, llevándolos hasta arriba, es donde se juntan la mayoría. Creo que quedan como a la altura de la cabeza de la persona que está de pie. Más o menos por acá. Ujú, un poquito más arriba, creo, pero más o menos por ahí. Por aquí, ¿verdad? Por esa zona. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Cuál sería el punto focal? El árbol, tal vez. ¿Cuál, perdón? El árbol. El árbol. Bueno, pareciera que sí, porque es el paisaje y está el cetro, pero hay que acordarse que el punto focal es lo que el artista quiere que veamos primero. Y, o sea, a mi percepción no es el paisaje.
¿Sí, Andrea? Tal vez las manos del ángel y la otra figura. Las manos del ángel y otra figura, o sea que estaríamos hablando de por acá. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Sofía dice el punto focal, quizá toda la parte de abajo del cuadro, dice, o sea, más o menos como por acá. Mira, acuérdense que tiene que ser un elemento relevante, o sea, algo que llame como mucho la atención. Les voy a mostrar. Primero esto, la composición clásica, eso no se los pregunté, pero sí hay una composición clásica también acá. En este caso, pues el triángulo no se saldría, sino que tiene que estar siempre dentro de la estructura. Aquí tenemos este elemento, que es como el pie de una escalinata, y de ese otro lado tenemos la posición inclinada del arcángel Gabriel. Entonces ahí tenemos la base del triángulo y luego que se mueve pues hasta acá. Sería la composición clásica. El cuerpo de María, acá que se inclina, tiene una línea paralela a esta línea. Entonces, visualmente o conceptualmente sería, nos genera pues una línea acá, porque visualmente la figura se inclina en esa dirección. Vamos a ver qué más. Composición clásica, líneas de fuga, vean. Ahí me mencionaban que por ahí estaba el lugar donde iban las líneas de fuga y efectivamente pues se dirigen a ese árbol que está en el fondo. Ahí tenemos líneas de fuga y el punto de fuga ahí. Es justamente en ese lugar. No necesariamente el punto de fuga es relevante. Acuérdense, simplemente es compositivamente al lugar hacia donde se dirigen las líneas. Hay casos en los que sí, pues el punto de fuga sí tiene un dato que nos revela la posición. Vamos a ver, el punto de fuga. Luego tenemos el punto focal. Acuérdense, el punto focal es lo que más llama la atención. Alguien mencionó el paisaje y sí, el paisaje es parte de eso que llama la atención, pero también decía, es que la zona de las manos y los personajes, pues también, el punto de fuga, perdón, el punto focal es esto. El artista quiso que primero viéramos esto, ponernos frente al cuadro. No que viéramos aquí abajo, no que viéramos aquí abajo, sino que viéramos esta zona. Y ese diálogo entre las manos del arcángel y María. Esa, ¿vieron? Línea de horizonte. En este caso, la línea de horizonte coincide con la línea del paisaje. Eso no siempre es así, les recuerdo. No siempre es así. Pero en este caso, como la posición nuestra es un poco abajo del rostro de María, entonces nosotros es como que estemos parados frente a esta escena a esta altura. O sea, nuestros ojos están a esta altura de la escena. Si estuviéramos más abajo, viéramos tanto a Juan como a María, lo veríamos de arriba abajo. O sea, como que estamos viendo nosotros, como fuéramos niños pequeños que estamos viendo a dos adultos. Si la línea de horizonte estuviera más abajo, entonces lo veríamos de esa forma. Si la línea estuviera más arriba de la línea de horizonte, veríamos todo el paisaje desde arriba. Toda esta escena, más bien, desde arriba. Entonces, la línea de horizonte depende cómo es que nosotros observamos la composición. ¿Y en qué temas son los que se trabajan acá? Pues tenemos la pintura religiosa. Dentro de esto hay bastantes trabajos que llenan las capillas, las iglesias, catedrales, y los artistas mecenas pues tienen muchas obras para entregar. Los artistas a los mecenas. Uno de esos mecenas es la iglesia. Son obispos, es el papa, a quien se le trabaja bastante obra pictórica. Entonces, este es un ejemplo. Ahí tiene algunos datos en la zona interna de la imagen que les habla acerca de la figura. Dice,
imágenes estilizadas, la jerarquía de los personajes, porque si María se pone de pie, completamente a par de José, perdón, del ángel, del arcángel Gabriel, María es más alta. O sea, esa es jerarquía de los personajes. Luego tenemos el detallismo, el dibujo sinuoso y aristocrático y arquitectura renacentista representada acá. Esta obra es de Frangélico, es el nombre de este artista. Vamos a verla desde cerca. Les voy a mostrar acá lo que menciona de sinuoso, detalle y lujo también, marcado en los trajes de los personajes. Si este es el arcángel, pues está vestido como si fuese un príncipe, una princesa de la tierra. Bien. Y vamos a regresar acá. Ahí tenemos la composición ya más a detalle. Voy a mostrar. Vean el rostro de María, muy juvenil. El rostro también del ángel. Fíjense que en el caso de los ángeles en el Renacimiento los comienzan a hacer un poco como andróginos o un poco femeninos, son rostros femeninos pero cuerpos masculinos, atendiendo pues alguna descripción que seguramente los principales de la Iglesia Católica les decían a los artistas que hacían estas imágenes. Luego los capiteles, vean, capiteles corintios, un jilguero, símbolo de María, un mascarón acá con el rostro de Jesús y otros que tienen forma de flores. Las flores se recuerdan sus símbolos solares y por lo tanto referencias a Jesús. En este caso, las manos de Dios que se abren del cielo abierto, de la cual se desplaza la imagen de del Espíritu Santo que baja y es quien recibe la noticia y que está embarazada. Vamos a hacer una lectura también compositiva. Vamos a pasar acá. Vean los cuadrantes. Estas líneas rojas que ven ahí nos dividen la obra en 3 segmentos más o menos iguales, dándonos una sensación de de verticalidad en la pieza. Tenemos otros elementos. Bueno, la línea de Adán y Eva también nos genera ese ritmo de verticalidad en la obra. La posición clásica. Ambos personajes están inclinados y la imagen de Jesús por acá. Punto focal, el lugar donde primero vemos la obra. Puntos de fuga, vean. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, esa es otra más. Convento de San Marcos, composición clásica, punto focal, puntos de fuga, perdón, líneas de fuga, punto de fuga, línea de horizonte. ¿Por qué la línea de horizonte está tan alta? Porque, vean, el suelo lo vemos desde arriba. No significa que la línea de horizonte está abajo. Cuando el suelo lo veamos casi de frente, significa que la línea de horizonte está muy abajo. Es como si nosotros estuviéramos sentados o tirados en el piso observando la escena. En este caso no, estamos de pie y somos en una posición relativamente alta. Bien, una más, este es de Sandro Botticelli, de los temas. Botticelli trabajó bastante temas
de la, de la mitología, pero en este caso, pues un tema completamente religioso. Vean, ahí está el rostro de la modelo, que utilizaba siempre. Y bueno, la obra muestra luego el descendimiento de Jesús, de haber muerto en la cruz, según la tradición, es colocado en el regazo pues, de su madre. Y pues a eso, desde el gótico, le llamamos la piedad, a ese término particular. Ahí tienen mucho detalle. Vamos a ver. Vean, estas líneas no se las había mostrado antes. Estas son líneas, se llaman líneas de movimiento. Es hacia donde se percibe que las figuras se mueven, en este caso en diagonal. Vean por ejemplo, la inclinación de estos, en este caso aureolas, luego los rostros están inclinados hacia acá. Acá, y bueno, una es María Magdalena, no recuerdo si es esta de acá o esta de acá. Bueno, cuadrantes, me pueden ver, otra vez cuadrantes. Composición clásica, ven que se percibe este triángulo. No es que yo lo voy a poner en cualquier parte, no, es que se percibe, vean la espada que tiene San Pedro acá, la espalda de esta de las mujeres, la aureola de este personaje, de este otro lado, este espacio vacío entre, bueno, este es San Pedro, este de acá es San Pedro porque aquí tiene la llave, pensé que era este porque tenía la espada, pero este es San Pedro. Ese espacio vacío nos genera también una diagonal ahí, entonces por eso es que podemos afirmar que hay una composición clásica acá. Luego tenemos el punto focal, el lugar que el artista quiere que veamos primero de toda la obra, y justamente es el tema de María y de Jesús. ¿Cómo se llama esta última? Esa celeste, ¿cómo se llama? Línea de horizonte. Correcto, línea de horizonte. Y el pintor la ubicó para que nosotros viéramos a María casi de frente y el resto de personajes los viéramos entre de frente y desde abajo. Vean esta parte que sería parte del templo de él. Bueno, ahí tenemos punto de fuga también. Y ahí está una composición bien ordenada. ¿Bien? Bien. Otro más, esta pintura está dividida de manera diferente. Siempre tiene cuadrantes y todo, pero yo voy a centrarme en algunos elementos, por ejemplo, la perspectiva. Vean el piso y los edificios. Vean cuántas líneas de fuga. Punto de fuga. Los dos grupos que les mencionaba a nivel compositivo, lo divide esta columna que está acá, esta columna estriada.
Una composición clásica ya, otra también de ese lado, porque son dos escenas diferentes. Ya tenemos a Poncio Pilato, que observa mientras Jesús es azotado. Punto focal. El punto focal está acá porque es el primer plano y es lo que más llama la atención. Esto sería en todo caso fondo. Pero en algunos documentos he encontrado que ponen como punto focal esta parte de acá. Y esto solo como contexto, o sea, solo como fondo. Pero yo difiero en el sentido de que este es lo que está en primer plano. Entonces debería ser lo que le prestamos atención. Los temas mitológicos también vamos a encontrarlos por acá. Y por ejemplo con Sandro Botticelli, la primavera, esta, y van a tener un diagrama con algunos elementos técnicos de la obra. Y pues acá tenemos un grupo de personas en primer plano, hay una composición triangular. Punto focal. Y esos cuadros que acabo de poner acá sirven para hacer como una manera de equilibrio en la composición, o sea que no pese más de un lado que del otro. Los cuadrantes, ¿vean? Y la línea de horizonte. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí, Beth? Mi duda era, vaya, por ejemplo, el punto de fuga sí lleva como una forma técnica de reconocerse porque ahí convergen todas las líneas de fuga, ¿verdad? También el triángulo de la composición clásica porque se identifica, ¿verdad? Por a veces las posiciones de las personas o de algunos ángulos. Pero el punto focal, por lo menos en estas que nos ha enseñado, sí está en medio, pero no siempre se ubica en medio de la obra. Entonces, no existe como una forma técnica para así saber que ahí está, sino que es más bien como lo que más resalta, digamos. Así, tiene que ver con la percepción del observador, en este caso cada uno de ustedes, ¿verdad? Puede que para algunos de ustedes el punto focal, le voy a quitar las líneas para ver la pintura lisa, acá, para algunos de ustedes el punto focal son las tres gracias, son esas tres que están acá. ¿Y por qué? Me dice, es que son blancas y llaman más la atención. Alguien me puede decir, no, lo que me llama la atención es ella porque lleva un traje que tiene mucho más detalle, entonces a mí me llama más la atención eso. O sea, la percepción personal existe y puede llevarnos a un poco a la variante, ¿verdad? De qué es lo que vemos como más importante. Pero el artista, cuando construye la obra, cuando él hace su trabajo, él sí lo hace con una intención. Entonces, en esa intención vemos que el punto focal y todo lo demás convergen alrededor de la figura de Venus acá. Si se fijan el fondo, vean los árboles, hasta las ramas de los árboles generan como un arco acá, alrededor de ella. Y las ramas salen de atrás de ella, aunque se supone que están muy atrás, pareciera que de ella sale toda esa rama. Entonces esto nos genera una imagen que llama bastante la atención hacia el centro. Y cuando revisamos los otros elementos, vean, esta es como la franja donde están todas las personas de la composición. Entonces encontramos ahí la composición clásica, tenemos allá un cupido en la parte de arriba, y el punto focal ahí. O sea, incluye parte de las tres gracias, parte de este personaje que va acá, creo que es la diosa de la naturaleza, y el arco que está al fondo, que forman los árboles. Y Venus entonces es el centro de la composición. Estos elementos, estos acá, lo que sirven es para equilibrar la escena. Sirven para equilibrio. Luego, si lo vemos en cuadrantes, ¿ves?
Los cuadrantes inferiores son los que están más llenos de elementos, son los más pesados visualmente, y los de arriba tienen menos. Y la línea de horizonte ahí porque vemos a los personajes desde el frente de los rostros. Solo a Venus la vemos de abajo hacia arriba. Significa que ella sí está más alta que nosotros. Aquí les voy a dejar los nombres de los personajes que aparecen en la obra. Tenemos desde Mercurio, y bueno, este que les mencionaba, el número 3 es Flora, el número 4 es Céfiro, ¿ya? Este es Céfiro, y dice que es Dios del viento. Dios del viento por acá. Entonces aquí están todos los elementos de la obra esta de la primavera. Esta otra la conocen, ¿verdad? Esta tiene unos elementos un tanto diferentes, fíjense, porque hay unas líneas que aparecen por ahí que hacen ver un tanto diferente o una percepción diferente de la composición. Pero vaya, viendo la obra así como está ahí, ¿dirían ustedes que hay una composición clásica? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien. Muy bien, Christopher. ¿Dónde lo ubicamos? Pues lo ubicaríamos al centro. Si se fijan este espacio vacío acá, y se fijan en este otro espacio que se forma acá con la manta que Flora está utilizando para envolver a Venus. A Venus la va empujando Céfiro, acá. Es uno de los dioses del hijo del viento, y son símbolo del viento también. Creo que Céfiro es el viento del norte. Entonces él está empujando sobre las aguas en esta concha a Venus. Entonces ese espacio vacío y este otro de acá nos generan la composición clásica. Esta es la composición clásica. Ahora, no todas las obras que vamos a ver tienen exactamente una conformación clásica como esta que viene acá. En otras épocas, barroco por ejemplo, el neoclásico, el romanticismo, las composiciones son diferentes. O sea, no necesariamente esto lo vamos a ver ahí, porque de repente les dejo una tarea cuando estamos viendo el romanticismo y les digo, háganme una lectura compositiva de la imagen y me colocan un triángulo donde no hay un triángulo. O sea, no es solo por ponerlo, sino que de verdad tiene que percibirse que está ahí. Vamos a avanzar. Bueno, Venus forma un bloque como si fuera un pilar en el centro y los otros personajes están determinados por formas geométricas triangulares. Tenemos la línea de horizonte. En este caso, la línea de horizonte coincide con la línea del paisaje. Vean, ahí está, pasa justamente donde está el paisaje. Igual, a partir de esta línea, que sería el punto de vista de nosotros vemos hacia arriba los dioses, el rostro de los dioses, y hacia abajo el mar y el suelo de este lado, playa. Y el punto focal ahí. El punto focal es Venus. Es lo primero que vemos cuando estamos frente a la obra. Y las fuerzas, en este caso es movimiento. Cuando les pongo flechas así como estas, lo que les estoy señalando es movimiento. El movimiento va hacia el centro, hacia donde está Venus. Y bueno, así sería la lectura compositiva de la obra que acabamos de ver. Y las fuerzas hacia el centro. Bien, esa es la última de Sandro Botticelli. Y en el caso de él también, pues, como les decía, pues Sandro Botticelli utiliza, bueno, podemos hablar de otra, la anterior. Utiliza a la misma modelo. Vean el rostro. Vean este rostro. Vean este rostro. Este otro de perfil. Parecer isocefalia, pero no necesariamente se aplica a eso. Aquí está otro. Ya vemos. Vean. Todos los rostros se parecen.
Es porque utilizó pues la modelo. Muchos dicen que él estaba pues como que enamorado de ella. Luego les publico en el grupo de Facebook un poco de la historia de ella. Fue una modelo muy famosa en esa época. Modelo me refiero a modelo artística, no otro tipo de modelo. Pero bien, esta obra es parte de la como mitología. Es una historia relacionada con el rey Midas y pues se denomina la calumnia. Eso quiere decir entonces que trata de un tema en el que se está acusando a alguien de manera falsa, una calumnia. Entonces los elementos que aparecen ahí tienen un significado, se lo voy a mostrar al final el significado. Ahorita vamos a hacer la parte de lectura compositiva. Bien, ¿qué encontramos primero? Los cuadrantes. Vean que la línea del cuadrante que divide la horizontal nos parte justamente el cuadro en dos partes. Las dos superiores se refieren al paisaje arquitectónico mayormente y el cielo, el fondo. Y los dos cuadrantes inferiores se refieren a la parte del suelo, la arquitectura también de las bases de las columnas y la mayor parte de las personas. Entonces, ¿cuál pesa más? Pues los dos de abajo. De los dos, ¿cuál pesa más? Según ustedes, visualmente, ¿cuál pesa más? ¿No? La esquina El inferior derecho. Inferior derecho, ¿verdad? Es esta de acá. Esta pesa un poco más. Vean que hay un personaje vestido de negro, aquí hay otro vestido de negro. Eso es para compensar pesos. Si esto hubiese estado vestido de otra forma, entonces se desequilibra la composición, llama más la atención todo este lado y este queda como muy vacío. Vamos a ver qué más. Acá tenemos otra vez la obra. Ahí tenemos esos como bloques de grupos hacia los laterales, que son los que nos ayudan a equilibrar visualmente la obra. Tenemos la composición clásica en el centro. El punto focal, que es lo primero que nos remite la escena. De hecho, hasta podría ser un poquito más abajo el círculo del punto focal, porque incluiría pues al acusado, el que están llevando acá a rastras y que es a quien están difamando. Esta línea se refiere a movimiento. Esta se refiere a movimiento. ¿Ve? Porque todo se va, todos convergen hacia esta dirección, hacia donde está el rey Midas. Esa es la fuerza del peso visual. Todo se mueve hacia ese lado. La línea de horizonte coincide con la línea del paisaje y también coincidiría con la línea que divide los cuadrantes en superior e inferior. Lo que nos dice es que la obra está bien equilibrada. Muy buen equilibrio en cuanto a la composición. Ahora vamos a ver esto. ¿Vean? Estas líneas no son inventadas. Si tomo como base esta inclinación, esta de acá, y a partir de ella yo ubico una línea de fuga, luego puedo ubicar en el otro extremo, que sería acá cerca donde está el rey, otra más. Vean de dónde salió. La arquitectura otra vez me dice dónde. Esta parte de acá. Nos lleva justo hacia donde está ese personaje. ¿Ven? Ahí estaría entonces ubicado la línea horizonte, justo sobre la línea horizonte, y ahí está el punto de fuga. El punto focal y punto de fuga son dos cosas diferentes. El punto focal lo ubicamos más arriba, más amplio, tomando siempre en cuenta la parte central. Y bueno, ahí tenemos a los personajes, la penitencia, la envidia, el fraude. Bueno, la penitencia esta que aparece acá,
Se deja, esta es la verdad desnuda. La verdad se le representa normalmente así, desnuda, no hay nada que ocultar. La penitencia, les decía, es el que está vestido de negro como si estuviese de luto. Luego tenemos que a la víctima, que es este de acá, lo van jaloneando y empujando, o lo llevan a rastras, la envidia, el fraude, el rencor y la calumnia. Y luego el rey Midas, que es el que está en el centro acá, la ignorancia y la sospecha son sus asesores. La ignorancia y la sospecha. ¿Ves? El cuadro, por lo tanto, es moralizante. A pesar de que nos habla de mitología, la iglesia lo utilizaba para enseñar a la gente acerca del compartir, bueno, un montón de elementos. Del no mentir, especialmente cuando afectamos a otras personas. Ahí les va a quedar el dato para que vean también quiénes son los personajes. Y bueno, terminamos el 480. Voy a tener acá la grabación. No sé si hay alguna pregunta.